Aprendizaje. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Albert Einstein. El aprendizaje desde el punto de vista psicológico es lo que tiene lugar cuando está aprendiendo el individuo. Es el resultado del saber y conocer, capaz de hacer, decir o reconocer. Por ejemplo, el niño está empezando a caminar, reconoce el espacio donde va a pisar, aprende a dar el paso y su resultado es caminar por sí solo. El aprendizaje, dentro del punto de vista psicopedagógico, se va adaptando a la edad o sexo para convertirse en tareas de desarrollo que son aprendizajes específicos. Es decir, que conforme se va desarrollando en cada etapa, se le van asignando diferentes tipos de aprendizaje según la edad. Esto como por ejemplo no se le enseña a un niño de kinder lo mismo que uno de primaria y a uno de primaria lo mismo que uno de secundaria y así sucesivamente. El aprendizaje dentro del punto de vista pedagógico es la columna vertebral de la pedagogía. Es un proceso de enseñanza que propicia la orientación de valores y sentidos de la vida del sujeto a través de una didáctica. Promueve la autorrealización y el crecimiento personal al satisfacer las necesidades superiores que promueven el desarrollo humano y engendra una personalidad sana como un proceso continuo y limitado de mejoramiento personal y de mayor calidad de vida que incorpore a la labor de la enseñanza. Pero ¿cuál es la diferencia entre aprender y aprendizaje? Aprender es el dominio progresivo de lo que se está aprendiendo, el razonamiento se aplica al aprendizaje, son logros o resultados del comportamiento. Es decir, en el caso de un niño, como les comentaba hace rato, que camina, su aprendizaje se identifica por el número de pasos que da el niño sin ayuda, las caídas que sufre, la posición y la velocidad del cuerpo al desplazarse, la longitud del trayecto recorrido. Es decir, el niño mientras camina aprende a caminar caminando. Aprendizaje es lo que se está aprendiendo, lo que se hace mientras se aprende y trae un cambio en el comportamiento, así como en el interior del organismo, tanto neuronal como cognitivo. Es como cuando una persona empieza a leer y después se empieza a llenar de conocimiento, su comportamiento va a cambiar en lo social e incluso en su interrelación con otras personas. El aprendizaje va a estar en conjunto con la memoria, que es la responsable de consolidar o almacenar el cambio logrado como aprendizaje en el sistema nervioso central. La memoria recupera lo aprendido para su uso. Tipos de aprendizaje. El aprendizaje receptivo. La persona recibe el contenido que ha de comprender, asimilar para reproducir. Por ejemplo, cuando un profesor está dando su clase, nosotros lo podemos comprender, asimilar y poder procesarlo cognitivamente. David Ausdell, 1976, su teoría del aprendizaje receptivo se preocupa por los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición para lograr aprendizajes significativos. Define como un conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en que los conocimientos organizados proceso de orientación para adquirir conocimientos nuevos. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje activo donde la persona descubre relaciones y ordena los conceptos para adaptarlos a su sistema cognitivo. Es decir, las personas aprenden participando de manera constante, interactúan con quien les enseña y se cuestionan, buscan información, relacionan las ideas, conceptos y aprendidos, organizan cada idea de acuerdo a su mundo. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Jerome Bruner, 1915-2016. Psicólogo cognitivo que se enfrentó a los conductistas como Skinner, contribuyó a la psicología cognitiva, hizo 3 maneras de aprender en base a nuestras experiencias. Es muy importante saber que estos van escalonados, siguiendo el orden relacionado uno tras el otro, con lo simbólico y lo abstracto. Modelo en activo. Se basa en algo que realizamos desde los primeros días de la vida.
como la acción física, es decir, el proceso de la información sobre aquello que tenemos cerca y nos llega a través de los sentidos. Se realiza a través de la imitación, la manipulación de objetos, el baile y la actuación, etc. Modelo icónico. Se fundamenta en el uso de dibujos e imágenes en general que puedan servir para aportar información sobre algo más allá de ellas mismas. Por ejemplo, la memorización de estados y capitales observando, por ejemplo, un mapa. Memorización de especies animales, viendo fotografías o dibujos o películas, etc. Representa la transición de lo concreto al abstracto y presenta características que pertenecen a estas definiciones. El modelo simbólico se basa en el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito. A través de este modelo se accede a los contenidos y procesos relacionados con lo abstracto. Es el último en aparecer y los otros dos siguen produciéndose cuando se aprende de este modo. Por ejemplo, aprender los movimientos de una danza. Se recurre también al modo en activo y luego pasa al icónico al terminar hasta el simbólico. Y lo mismo ocurrirá si queremos memorizar partes del cerebro humano. La teoría de Brunner tiene como objetivo que los estudiantes adquieran la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento. Sus principios fundamentales son 4. 1. Motivación. Es la condición que predispone a una persona a aprender algo. Los motivos que impulsan a alguien a aprender se debe a 3 factores: instinto innato, necesidad de desarrollar las competencias y la reciprocidad. 2. Estructura. Para Brunner es un área de conocimiento, es la información esencial formada por conceptos fundamentales. 3. Organización y secuencia de los contenidos. Deben ser ordenados y presentados de manera coherente con el modo de representación que cada alumno tiene en un momento determinado. 4. Reforzamiento. Realimentarse, relacionar un conocimiento con otro. Aprendizaje significativo. Es la forma que engloba la dimensión emocional, motivacional y cognitiva. La manera de asociar habilidades y conocimientos previos para integrar la información. La persona recoge información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento adquirido. Está tallada por la fuente motivacional y el significado que se le atribuye a lo que se aprende. Es la clave que marca la diferencia entre las diferentes formas de aprendizaje. Está en el proceso de construcción y del conocimiento. Dentro de la teoría del aprendizaje significativo, Auswell dice que es aquel que se incorpora a la estructura cognitiva del alumno de manera no arbitraria. Se efectúa sobre la base de lo que ya sabe. Requiere de la actitud crítica, creativa y racional del objeto que aprende. Aprendizaje observacional. También se le conoce como aprendizaje vicario. Es por imitación o modelado. Se basa en una situación social en la que participan los individuos, es decir, de la persona que se aprende y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Por ejemplo, como cuando empezamos a aprender a hablar y empezamos con monosílabas, transmitiéndoselas al bebé a través de ya sea sonidos o moviendo las articulaciones. La observación también es una forma de aprendizaje indicada por los individuos más visuales. Este tipo se basa en una situación de modelo donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo a otra, que observa, aprende en el proceso. Albert Bandura, 1925. Dentro de su teoría del aprendizaje observacional propone los procesos de aprendizaje por observación, como la atención. Incluye estímulos como nitidez, valencia efectiva, complejidad, prominencia y valor funcional. Incluye capacidades sensoriales, es decir, que los individuos observan y perciban las dimensiones significativas del comportamiento. Retención. Codificación simbólica. No aprenderá mucho a partir de la observación, sino retiene en su memoria. Reproducción motriz.
Se caracteriza por la observación de representaciones simbólicas. Se obtiene a través de la organización espacial y temporal de la respuesta del individuo según los patrones del modelo. Y por último, motivación. Las personas tienden a imitar el comportamiento del modelo cuando éste tiene consecuencias valiosas en lugar de efectos punitivos o llamados castigos. Según Bandura, todos los fenómenos de aprendizaje resultan de la experiencia directa. Pueden tener lugar por el proceso de sustitución, es decir, mediante la observación del comportamiento de otras personas. Las consecuencias de ese comportamiento por otra persona se pueden transmitir a su aprendiz. Por ejemplo, cuando un niño pequeño aprende de cosas de sus padres, cuando sea grande, él mismo va a hacer esas mismas actitudes, va a tener esas mismas actividades y esas mismas cosas que aprendió de ellos. O, por consecuencia, también cuando un chico se junta con determinados amigos, termina haciendo las mismas cosas, ya sean positivas o negativas, que hacen esos amigos. Aprendizaje implícito es lo intencional y es el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas, como el hablar, moverse, caminar. El aprendiz no es consciente de lo que aprende, sino aprendemos sin darnos cuenta. Arthur Weber, 1940, teoría del aprendizaje implícito. Lo sugirió porque utilizó un paradigma experimental. Este modelo sirve para explicar datos en los que se presenta una disociación entre la conducta de discriminación y la conducta de describir la estructura subyacente de los estímulos. Aprendizaje explícito. El aprendiz tiene la intención de aprender y es consciente de que aprende. Esta forma permite adquirir una nueva información relevante, requiere atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. Es el propósito de aprender algo con ayuda de otro, ya sea persona o medio. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Todd Ellis, 1944. Su teoría de aprendizaje explícito lo sugirió porque utilizó un paradigma experimental. Este modelo sirve para explicar datos en los que se presenta una disociación entre la conducta de discriminación y la conducta de describir la estructura subyacente de los estímulos. Según Ellis, hay tres tipos de instrucción centrada en la forma. 1. Centrarse en las formas. 2. Enfoque planificado en la forma. Y 3. Enfoque incidental en la forma. Aprendizaje asociativo. El individuo aprende la asociación entre dos estímulos o uno y su comportamiento. Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. Un ejemplo puede ser el aprender las vocales y las tablas de multiplicar cantando, ver documentales de historia, de ciencia o del mundo animal, aprender con imágenes o viendo una película de amor. Pavlov, 1849-1936, en su teoría del aprendizaje asociativo, sostuvo que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en ajustar un estímulo natural con su respuesta natural y asimismo conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente. Por ejemplo, el profesor condiciona a los alumnos del salón de clases diciéndoles que si no entran después de que sonó el timbre, que sería el estímulo condicionado, perderán un punto en su calificación, por lo tanto los está condicionando a que entren temprano, que sería la respuesta condicional. Aprendizaje no asociativo. Es un aprendizaje que se basa en un cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua o repetida. Se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo, relaciona la sensibilidad y las costumbres adquiridas. Como por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Después de prolongarse el tiempo de este estímulo, no lo notará porque se habrá acostumbrado a ese ruido, porque ya se habituó y se sensibilizó. Pavlov.
1849-1936. Su teoría del aprendizaje no asociativo hace referencia a la habituación a corto plazo. Esta teoría dice que si un estímulo tiene determinada intensidad, supera un determinado valor. Aprendizaje cooperativo. Es un aprendizaje que permite que cada uno de los alumnos aprenda, pero no solo, sino junto con sus compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos y los grupos de alumnos no suelen superar los 5 miembros. El profesor es quien forma los grupos, los guía, etc. En este modelo de aprendizaje, el profesor forma los equipos y les va dando indicaciones de acuerdo a cómo quiere las cosas. Eligen también, pueden elegir o darle una indicación de que eres un jefe de grupo o líder de ese grupo. Esto también se lleva mucho a cabo hoy en día en el trabajo, el trabajar en equipo, sobre todo en empresas de logística. David 1940 y Roger 1943. Estos dos hermanos psicólogos sociales definen aquella situación del aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se hallan vinculados y solo cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos si consiguen alcanzar los suyos. Aprendizaje colaborativo. Es un aprendizaje que se diferencia con la libertad que se constituyen y funcionan los grupos, es decir, los profesores escogen un tema y los alumnos deciden cómo abordarlo para que cada estudiante logre destacar sus propias habilidades. Aquí en esta forma se puede hacer a través de la actuación o el teatro, se puede hacer exponiendo, en debate, etc. Pueden ellos ir escogiendo de acuerdo a sus habilidades y conducta. Vygotsky, 1896-1934. Dentro de la teoría de aprendizaje colaborativo, él nos comenta que el aprendizaje colaborativo y cooperativo coinciden con el modelo teórico del constructivismo social. Vygotsky plantea que el aprendizaje no se considera como una actividad individual sino social. Sostiene que el estudiante aprende de forma cooperativa. Aprendizaje emocional es un aprendizaje que permite gestionar las emociones en el proceso de aprendizaje, genera bienestar y mejora la relación con los demás, el desarrollo personal y nos empodera, aportando muchos beneficios a nivel mental. Un ejemplo es valorar los triunfos de los demás sin entrar en comparaciones o aceptar los errores, perdonarse ese error que se cometió y aprender de ese error que se hizo. Friedman, 1967. Su teoría del aprendizaje emocional dice: la inteligencia emocional es una forma de reconocer, entender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. Forma nuestras interacciones con otras personas y nuestro propio entendimiento. Aprendizaje experiencial. Es una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia, mediante ensayo o el error, guiándose por su percepción sobre lo sucedido y la reflexión sobre la actitud tomada. En este tipo de aprendizaje no todos pueden percibir los hechos de igual manera, lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje, pero también a la autorreflexión. David Cole, 1984. Su teoría del aprendizaje experiencial se centra en la idea de que existe una forma particular del aprendizaje, distinguido por el papel de la experiencia jugando en el proceso de aprendizaje, es decir, se crea a través de la experiencia. Estas experiencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. En caso de ser negativas, pues también hay un aprendizaje dentro de esto. Aprendizaje memorístico o repetitivo. Significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo una acción mecánica repetitiva fijándose en conceptos en el cerebro, recomendable en temas que requieren reflexión. Es como cuando llevábamos antes la vieja escuela, que todo se llevaba a través de la repetición. Por ejemplo, cuando se enseñaban las tablas, se multiplica, pues
teníamos que estar repite y repite haciendo la tarea. Ausubel, en la teoría de aprendizaje memorístico o repetitivo, define que es aquel que se incorpora a la estructura cognitiva del alumno de manera arbitraria sin tener en cuenta sus conocimientos previos y de sus necesidades e intereses. Como le decía, nomás es recibir y repetir, recibir y repetir. Pero no teníamos ese privilegio como se tiene ahora de poder interactuar o decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta aprender de esta forma, lo aprendo de esta forma. Estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican en un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automáticas. Selmes, 1960. Es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Newsted y Selmes, 1985. Estrategias de aprendizaje son el conjunto de procesos que permiten una mejor asimilación de la información más rápida y eficaz. Este proceso de asimilación, que es lo que llamamos de aprendizaje, y puede enriquecerse con técnicas y dinámicas o métodos que llamamos de estrategia. Como pueden dar su clase, ya sea con canciones, con cuentos, a través de imágenes, etc. Ejemplos de estrategias de aprendizaje son memorización, asociación, motivación, práctica, cooperación, competencia, instrucciones de repetición, revisión, ensayo, organización, regularización, debate, análisis, composición de mapas, estructuración, preguntas intercaladas, resúmenes, simulación, aprendizaje divertido. Las estrategias didácticas determinan la forma de llevar a cabo un proceso didáctico, brindan claridad de cómo sería el desarrollo de las acciones para lograr los objetivos. En el ámbito educativo, una estrategia didáctica se concibe como el procedimiento de orientar el aprendizaje. Es la forma en la cual tú puedes desarrollar, por ejemplo, una clase. Esa es la manera en que tú puedes hacerlo para poder llegar a tu objetivo. Estrategias didácticas de enseñanza son actividades que implementa el maestro para transmitir el proceso didáctico y lograr el aprendizaje de los educandos. Las estrategias didácticas favorecen la reflexión y el razonamiento del conocimiento. Las estrategias de aprendizaje representan la diversidad de acciones que el aprendiz realiza para afianzar los conocimientos que el maestro enseña, y la evaluación son las estrategias que se utilizan para apreciar el logro de los aprendizajes obtenidos por el alumno. En estas estrategias, por ejemplo, el profesor planea su clase, cómo darla, y también dentro de su evaluación puede ser, por ejemplo, cuando aplica un examen para ver qué tanto se aprendió de esa clase o de ese tema. Pruebas para medir el aprendizaje. Tenemos la prueba de test de memoria y aprendizaje de Thomas. Batería de memoria amplia y estandarizada para niños entre 5 y 19 años. Ofrece 4 índices principales de memoria, que es la verbal, no verbal, compuesto y recuerdo demorado. Además, el uso de los 4 subsets está complementario, permite el cálculo de los índices de recuerdos secuencial, recuerdo libre y atención y concentración. A continuación, a través de estas pruebas, mencionaremos algunos instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje. Usted podrá ver en esta tabla los diferentes instrumentos de pruebas de evaluación de acuerdo a las capacidades y los objetivos que se logran obtener. Agradezco de antemano su atención y esperando que este tema haya complementado nuestros